Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal S2CN, canal del Grupo de Investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. Os habla el doctor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, miembro del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz y colaborador honorario del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz, España. Hoy vamos a hablar de qué son los servicios de radiocomunicaciones. Esos grandes desconocidos que hace que mucha gente infrinja el reglamento de radiocomunicaciones pensando que puede escuchar o que puede transmitir en cualquier sitio. Para ello vamos a usar el reglamento de radiocomunicaciones volumen 1 y empezaremos por el artículo 5 para luego pasar al artículo 1, que son las definiciones y artículos del reglamento de radiocomunicaciones. Lo primero que vamos a ver es que el artículo 5, cuando habla de atribuciones de frecuencias, nos dice lo siguiente, que en español la atribución de frecuencias se realiza a los servicios, la adjudicación de frecuencias se realiza a las zonas o los países y que la asignación de frecuencias se ejecuta o se da a las estaciones. Vamos a ver la definición exacta y nos dice, ya en el capítulo 1, sección 2, términos específicos relativos a la gestión de frecuencia, que la atribución de una banda de frecuencias es la inscripción en el cuadro de atribución de bandas de frecuencias de una banda de frecuencia determinada para que sea utilizada por uno o varios servicios de radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. Bien, ¿qué es esto? Esto no es ni más ni menos que la inscripción en el libro gordo de Petete, donde están todas las frecuencias del mundo, de una banda grande de frecuencias que se atribuye a un servicio de radiocomunicaciones. Dentro de cada banda atribuida a un servicio, luego se adjudican frecuencias dentro de un plan adoptado por una conferencia competente. Cuando dice la conferencia competente se refiere a una conferencia de radiocomunicaciones, que puede ser parte de un servicio o de varios servicios que estén ahí pugnando por esa banda de frecuencias adjudicadas, o ese canal, y se le adjudica para ser utilizado por una o varias administraciones de un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial, ¿vale? Entonces, los canales y las frecuencias se adjudican a países, a administraciones. Y ya los países asignan las frecuencias o el canal radioeléctrico a una estación radioeléctrica para que la utilice dentro de unas condiciones especificadas, ¿vale? Entonces, se atribuyen bandas de frecuencias a servicios. Luego, los servicios adjudican canales o frecuencias a países y esos países luego se lo asignan a estaciones. ¿Bien? Eso es lo que se hace en el libro gordo de Petete, que ya veremos algún día. Bien, ¿qué nos pasa? Pues nos pasa lo siguiente. La Tierra está dividida, lo que es nuestro planeta, en 3 regiones. En las 3 regiones no tienen por qué estar atribuidas las mismas frecuencias a los mismos servicios, o las mismas bandas a los mismos servicios. Si nos vamos a la región 1, en el caso de Europa, la banda de frecuencias de VHF de aficionado va de 144 a 146. Pero si nos vamos a la región 2, veremos que los equipos de radioaficionado pueden transmitir y recibir de 144 a 148 y también tienen frecuencias o bandas de frecuencias en 200 megaciclos, cosa que nosotros en Europa, con la región 1, no tenemos. Entonces, es
puede ser distinto. Y para eso tenemos que ir a otro capítulo del Reglamento de Radiocomunicaciones donde nos hablan de las atribuciones de frecuencias a los servicios, ¿vale? Bien, pero vamos a quedarnos con esto, que hay 3 regiones. Una es Eurasia y África, la región 1. La región 2 es el continente americano y Groenlandia. Y la región 3 es el resto, ¿vale? Bien, seguimos. Ya estamos en el artículo 1, términos y definiciones, y sé que a mucha gente le va a sonar esto a chino y otra que va a decir, menudo rollo nos está contando. Pero es que si no sabemos estos términos, no vamos a poder comprender lo que viene detrás de los servicios. Lo primero que hay que hablar es de la administración, ¿vale? La administración, podemos decir que es el Estado, o en quien delegue el Estado, y que es la que ha firmado tanto el convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como en los reglamentos de radiocomunicaciones. ¿Qué significa telecomunicación? Pues es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes o sonidos o informaciones de cualquier naturaleza transmitidas por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Pero fijemos que nos está diciendo que está transmitiendo informaciones, ¿vale? Informaciones. Si no se transmite información, no hay radiocomunicación. ¿Qué es radio? Pues radio es el término general que se aplica al empleo de ondas radioeléctricas. ¿Qué es una onda radioeléctrica o una hertziana? Pues es una onda electromagnética cuya frecuencia está por debajo de 3 terahercios y que se propagan por el espacio y sin guía artificial. ¿Qué significa eso? Eso significa que la transmisión por cable, aunque se haga por medios radioeléctricos por debajo de 3 terahercios, no es una radiocomunicación, porque se está transmitiendo por una guía artificial, ya sea fibra óptica, ya sea un cable coaxial, ya sea un cable de pares o ya sea un tubo guía ondas. Eso no es comunicación radioeléctrica. Ojo, la transmisión por cable coaxial, por tubo, por guía ondas, desde el transmisor hasta la antena sí, pero lo que es transmisión desde un transmisor a un receptor directamente por el cable coaxial o por el guía ondas, eso no es radiocomunicación. ¿Qué es radiocomunicación? Pues es toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas, que son aquellas que están por debajo de 3.000 GHz, 3 terahercios, y se propagan por el espacio y sin guía artificial. Ahora, radiocomunicación terrenal es toda transmisión, toda radiocomunicación distinta a la radiocomunicación espacial o a la radioastronomía. Y os quedaréis diciendo, pues menuda chorrada. Vamos a comprenderlo. Radiocomunicación terrenal es transmisión de antena a antena sin pasar por ningún tipo de satélites, ¿vale? Radiocomunicación espacial es toda radiocomunicación que utilice una o varias estaciones espaciales o uno o varios satélites reflectores u objetos situados en el espacio. Es decir, que cuando yo transmito hacia un satélite y ese satélite repite mi señal, lo que estoy haciendo es una radiocomunicación espacial. Y si tuviera un globo plateado y transmitiera y se reflejase en ese globo y se fuera para Tierra y lograse establecer comunicación, también sería radiocomunicación espacial. Radiodeterminación es la determinación de la posición, velocidad u otras características de un objeto u obtención de información relativa a estos parámetros mediante las propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas. Es decir, con un radar yo puedo detectar un avión y saber a qué velocidad va y en qué rumbo lleva y a qué altitud. Eso se llama radiodeterminación.
la obtención de datos a través de la radio, a través de emisiones de radio, ¿vale? Radionavegación es la radiodeterminación utilizada con fines de navegación e incluso para señalar la presencia de obstáculos. Es decir, radionavegación es la utilización, por ejemplo, del radar que señala la presencia de obstáculos, así como del GPS, que se utiliza para fines de navegación, o cualquier dispositivo que, como antes, era el DECA o el Console o el LORAN o el Omega, nos daba la posición, latitud y longitud que usábamos para saber dónde estábamos. Radiolocalización es la radiodeterminación utilizada con fines distintos de los de radionavegación. Radiogoniometría es la radiodeterminación, ¿vale?, que utiliza la recepción de ondas radioeléctricas para determinar la dirección de una estación o de un objeto. Para eso te hace falta bien un radiogoniómetro con una antena de cuadro o un radiogoniómetro de VHF con antenas verticales, con 4 antenas verticales para realizar desfases, o una antena Yagi o directiva y un rotor, ¿vale? Radioastronomía es la astronomía basada en la recepción de ondas radioeléctricas de origen cósmico. Y mucho ojo, la radioastronomía no es un sistema de radiocomunicaciones. ¿Por qué? Porque las ondas radioeléctricas de origen cósmico que recibimos son naturales y no nos dan ningún mensaje. Lo único que, gracias a recibir esas ondas radioeléctricas en distintas frecuencias y conocer esas mismas emisiones de ondas radioeléctricas de compuestos o de elementos químicos en tierra, sabemos que si yo el sodio lo recibo en una frecuencia X en tierra, porque emiten esa frecuencia de forma natural, cuando ponga la antena para arriba en esa misma frecuencia podré detectar sodio, porque también en el espacio utilizará la misma frecuencia, ¿vale? Entonces la radioastronomía no es un servicio de radiocomunicaciones, es un servicio científico que nos permite determinar posiciones de estrellas y saber cómo están compuestas. Tiempo universal coordinado es la escala de tiempo basada en el segundo internacional, o sea, el segundo del sistema de medidas internacional, y según se describe en la resolución 655 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015. El tiempo universal coordinado es la hora UTC, mal llamada GMT, y es la hora que se utiliza siempre en radiocomunicaciones. Algo muy importante, aplicaciones industriales, científicas y médicas de la energía radioeléctrica, también conocido como ICN, ¿vale? Es el funcionamiento de equipos o de instalaciones destinados a producir y utilizar en un espacio reducido energía radioeléctrica con fines industriales, científicas, médicas, domésticas o similares. Y aquí remarco domésticas, dice con exclusión de todas las aplicaciones de telecomunicación. Es decir, no hay transmisión de mensajes. Es la utilización, pues, del microondas, de los láseres para los fisios, de la resonancia magnética nuclear, un montón de cosas que utilizan ondas eléctricas o magnéticas o radioeléctricas, la radiografía, por ejemplo, para fines distintos de lo que son telecomunicaciones. Y ya por fin entramos en los servicios radioeléctricos, que es lo que nos interesa. Pero ya tenemos un background de conocimientos, de definiciones que ahora vamos a utilizar. En la sección 3, servicios radioeléctricos, tenemos primero lo que es un servicio de radiocomunicación. Y dice, es un servicio definido en esta sección que implica la transmisión, la emisión, la recepción de ondas eléctricas para fines específicos de telecomunicación. Y acordémonos que telecomunicación es la transmisión de mensajes. Si no hay mensaje, no hay telecomunicación. Todo el servicio de radiocomunicación que se menciona en el presente reglamento, salvo indicación expresa a lo contrario, corresponde a una radiocomunicación terrenal.
Es decir, que cuando nos hable de servicios de radiocomunicaciones, vamos a hablar de servicios antena-antena. Cuando diga que es por satélite, en ese momento aplicaremos las comunicaciones espaciales. Mientras, siempre es comunicación directa antena-antena. Servicio fijo. Y aquí empezamos ya con las definiciones que parecen obvias o chorras, pero al final estos marca la diferencia entre saber de qué estás hablando o no. Es un servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados. ¿Cuántas veces hemos visto una antena Yagi, una antena parabólica, una antena tipo tambor, apuntando no se sabe para dónde y está apuntando a otra antena Yagi, a otra antena parabólica o a otra antena tipo tambor? Está transmitiendo datos y los puntos no se mueven. Cuando empezó la radio, por ejemplo, pues teníamos que la estación costera Cádiz Radio transmitía mensajes telegráficos a Tenerife Radio. Y estoy hablando de 1912. Ni Cádiz Radio ni Tenerife Radio se movían. Era el servicio fijo. Aparte, transmitían mensajes a los barcos, pero transmitían también mensajes de tierra a tierra. Karl Hansky, el padre de la radioastronomía, este hombre se puso a buscar interferencias en la banda de, si no recuerdo mal, 24 MHz, porque una estación americana estaba siendo interferida cuando se comunicaba con otra estación americana las dos fijas. Estaban, en vez de largar kilómetros y kilómetros de cable a través de Estados Unidos, lo que estaban haciendo es transmitir comunicaciones telefónicas por radio. ¿Por qué? Pues porque era más barato. Esos son servicios fijos. Servicios fijos por satélite. Servicios de radiocomunicación entre estaciones terrenas. Y fijaros que aquí ya no son terrenales, son terrenas. Cuando hablas de estaciones terrenas, estás diciendo que son del servicio de satélite, del servicio espacial, situadas en desplazamientos dados, cuando se utilizan uno o más satélites. ¿Qué significa eso? Pues si yo tengo una empresa con 4 sedes y para comunicarme con ellos lo que estoy haciendo es utilizar un satélite y tener mi propia red de satélite para comunicarme con mis empresas, pues lo que estoy haciendo es utilizar el servicio fijo por satélite. Volviendo al servicio fijo terrenal, ¿cuántos repetidores habéis visto en lo alto de las montañas? Y lo que están haciendo no es para coches, es para un servicio fijo de radiocomunicación. Hay otra cosa que es el servicio entre satélites. Y nos dice que es un servicio de radiocomunicación que establece enlace entre satélites artificiales. ¿Por qué? Porque puede ser que tú quieras enlazar con alguien que no tengas línea de vista con el satélite, o sea, con un solo satélite. Y entonces tengas un conjunto de satélites que están interconectados entre sí, porque ellos sí se ven, pero tú no les ves. ¿Y por qué? Porque ellos están a 35.000 kilómetros de distancia y tú no ves porque el horizonte te tapa la curvatura de la Tierra, el satélite que te vendría bien. Entonces puede haber interconexión entre satélites de radiocomunicaciones o de lo que sea. Servicio de operaciones espaciales. Es un servicio de radiocomunicación que concierne exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, la Voyager 1, la Voyager 2, por ejemplo, o la ISS, la Estación Espacial Internacional. En particular, al seguimiento espacial, la telemedida espacial y el telemando espacial. Todos los satélites que están vigilando el Sol, todos los satélites que están dando vueltas a la Tierra, pues su control, su telemedida, su seguimiento se realiza por el Servicio de Operaciones Espaciales. Estas funciones son normalmente realizadas dentro del servicio en el que funcione la estación espacial, normal. Algo muy importante, servicio móvil. Es un servicio de radiocomunicaciones entre estaciones móviles y entre estaciones terrestres o entre estaciones móviles. Es decir,
vehículos que se mueven y enlazan con una estación terrestre fija o vehículos que se mueven entre sí, o sea, que se enlazan entre sí, que están moviéndose o que se han parado, pero normalmente se cambian de ubicación. Servicio móvil por satélite es un servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o entre estaciones espaciales. Es decir, los barcos que llevan comunicaciones vía satélite, los aviones que llevan comunicaciones vía satélite, los coches que tienen comunicaciones vía satélite, se comunican entre sí a través de una o más estaciones espaciales, es decir, satélites, ¿vale? Repetidores. O también entre estaciones terrenas móviles por una o varias estaciones espaciales, justo lo que acabo de decir. Servicio móvil terrestre. Es el servicio entre estaciones bases y estaciones móviles terrestres o entre estaciones móviles terrestres. Una flota de camiones que reparte pescado congelado. Puede hablar con su base o pueden hablar entre ellos. Y eso lo pueden hacer también vía satélite. Servicio móvil marítimo. Servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones de barco. O entre estaciones de barco o entre estaciones de comunicaciones de a bordo asociadas. Y también pueden incluirse en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivos de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros. Es decir, todo lo que afecta a las comunicaciones de los barcos entre sí, los barcos con las costeras, los barcos con sus propias estaciones dentro del barco, como pueden ser radioteléfonos o walkie-talkies destinados a la operación de atraque y desatraque de los barcos, de mantenimiento dentro del barco y también con los botes salvavidas o las embarcaciones de servicio y con los dispositivos de salvamento y las radiobalizas. Todo lo que afecta a los barcos y a su servicio está dentro del servicio móvil marítimo, que también puede estar obviamente por satélite. Pero el servicio móvil marítimo es más complicado que el terrestre. Y entonces tenemos el servicio de operaciones portuarias, que dentro del servicio móvil marítimo en un puerto de sus cercanías es la comunicación entre costeras y estaciones de barco. Por ejemplo, el barco con el práctico, el barco con las estaciones de control de tráfico o entre estaciones de barco, ¿vale? Cuyos mensajes se refieren únicamente a las operaciones de movimiento y seguridad de los barcos y en caso de urgencia a la salvaguardia de las personas. También puede ser cuando un barco habla con otro barco para decirle babor con babor, estribor con estribor, cuáles son tus intenciones. ¿Vale? Servicio de movimiento de barcos. Es un servicio de seguridad dentro del servicio móvil marítimo, distinto del servicio de operaciones portuarias, entre estaciones costeras y estaciones de barco. O entre estaciones de barco cuyos mensajes únicamente afectan al movimiento de los barcos. Es muy parecido al servicio de operaciones portuarias, pero no tan cerca del puerto, sino más alejado. Más bien son lo último que he dicho, las comunicaciones barco-barco, que lo que vas a hacer, estás cayendo a estribor, asegúrate que no nos vamos a ver una colisión. Mientras que el servicio de operaciones portuarias es más la parte de prácticos y de tráfico. El de movimiento de barcos es más barco-barco, para poder o decirle, por ejemplo, a una costera que vamos a llegar dentro de tantas horas, o si hay algún problema meteorológico o lo que sea. Servicio móvil aeronáutico. Bien, es distinto del servicio móvil marítimo y del servicio móvil terrestre, ¿vale?
Es un servicio entre estaciones aeronáuticas y estaciones de aeronave. Fijaros que hay una diferencia. Estación aeronáutica está en tierra, sería la estación costera de los barcos, pero aplicados a los aviones. Y las estaciones de aeronave es lo mismo que la estación de barco, pero metida en un avión, en el que también pueden participar las estaciones de embarcación o dispositivos de salvamento. Estaciones de embarcación era del Servicio Marítimo y dispositivos de salvamento también. Pueden participar, en caso necesario, del rescate de un avión o de los cadáveres en el servicio móvil aeronáutico. También se pueden incluir las estaciones de radiobaliza, localización de siniestros, que operan las frecuencias de socorro y urgencia designadas. Bien, la misma que la de los barcos, la de 406. Entonces, el servicio aeronáutico se refiere a todas aquellas comunicaciones donde participan estaciones aeronáuticas, que son las de los aeropuertos y las de los radares, y las estaciones de aeronave. Sabiendo que, como los aviones se caen, a veces también las estaciones de barco, dispositivos de salvamento, es necesario que participen. A veces, si se caen, pueden llevar una balsa salvavidas y una radiobaliza que les permita ser localizados. Ahora tenemos dos servicios móviles aeronáuticos distintos. El R, que es el que se encuentra en ruta, y el que está fuera de ruta, out of routes. Entonces, el que se encuentra dentro de ruta es un servicio móvil aeronáutico reservado a las comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil. Y el servicio móvil aeronáutico out of routes es eso mismo, pero fuera de las rutas internacionales de aviación civil. Entonces, el R, por decirlo así, es el de aviación comercial. El OR, más que nada, se refiere pues a zonas donde no hay gran tráfico, donde están trabajando drones, donde están trabajando avionetas, donde no se va a interferir a los grandes aviones. Servicio de radiodifusión es un servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el público en general. Dichos servicios abarca audio, vídeo y cualquier otro género. Y quiero aquí recalcar la palabra público en general, ¿vale? Porque el secreto de las radiocomunicaciones nos dice que está prohibido interceptar cualquier emisión de radio que no esté dirigida al público en general. Y el público en general solo puede recibir radiodifusión, ¿vale? También podrá recibir a los radioaficionados, pero los radioaficionados no tienen nada que ocultar, pero no a otros servicios. El público en general no puede salirse del servicio de radiodifusión ni del servicio de radioaficionados. No puede escuchar aviones, no puede escuchar barcos, no puede escuchar policía, no puede escuchar bomberos, no puede escuchar ambulancias, ¿vale? Ni escuchar ni interceptar, es decir, sintonizar la frecuencia a la cual no está destinada el servicio de radiodifusión. Servicio de radiodifusión por satélite. Bueno, ¿qué es esto del servicio de radiodifusión? Pues la onda corta, la FM, la televisión por radio, etcétera, etcétera. Lo mismo se puede hacer por satélite. Aquel que tenga un receptor de satélite y una parabólica puede escuchar la radio, puede ver la televisión o ver el teletexto, ¿vale? Y aquí, en el servicio de radiodifusión por satélite, está la expresión de recepción directa, que es tanto la recepción individual como la comunal. Tú tienes en tu casa tu parabólica y estás recibiendo directamente tu satélite. Servicio de radiodeterminación. ¿Os acordáis que hablamos de la determinación 3 o 4 transparencias antes? Pues el servicio de radiodeterminación es un servicio de radiocomunicaciones que permite la radiodeterminación de estaciones. Lo mismo puede hacer por satélite.
Servicio de radionavegación. Pues es un servicio de radiodeterminación con fines de radionavegación y lo puede hacer también por satélite, por ejemplo, por el GPS. También se pueden incluir todo lo que son los enlaces necesarios para su explotación. Bueno, vale. Servicio de radionavegación marítima. Es un servicio de radionavegación destinado a los barcos y a su explotación en condiciones de seguridad. A los barcos, ¿vale? Y además, por satélite se puede también hacer. Servicio de radionavegación aeronáutica. Servicio de radionavegación destinados a las aeronaves y su explotación en condiciones de seguridad. Y se puede hacer por satélite. Servicio de radiolocalización. Pues es lo mismo, servicio de radiodeterminación para la localización y se puede hacer por satélite. Servicios de ayuda a la meteorología. Servicio de radiocomunicación destinado a las observaciones y sondeos utilizados en meteorología, con inclusión de la hidrología. Es decir, que cuando nosotros estamos viendo al hombre del tiempo que nos pone la foto del satélite, de la Tierra desde el satélite Meteosat, o nos pone la carta de presiones, de isobaras, pues eso se ha realizado gracias a los servicios de ayuda a la meteorología. Servicio de exploración de la Tierra por satélite. Pues es aquel que se realiza entre estaciones terrenas y unas varias estaciones espaciales, es decir, lo que serían sus costeras y los satélites, e incluso entre ellos para obtener información de la Tierra y sus fenómenos naturales, gracias a sensores, ¿vale? Se reúne información análoga por medio de plataformas situadas en el aire o sobre la superficie de la Tierra, pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dichas informaciones y se le puede preguntar al sensor que está en el satélite para que nos mande, se puede requerir, cuando habla de interrogaciones, mandarle la orden para que me devuelvas los datos que estás tomando, ¿vale? Y eso puede ser también incluirse sus conexiones por radio, ¿vale? Servicio de meteorología por satélite. Pues servicio de exploración de la Tierra por satélite con fines meteorológicos. Una cosa muy interesante y ya en desuso es el servicio de frecuencias patrón y señales horarias, que nos permite la transmisión en frecuencias específicas de señales horarias o de señales reconocidas con fines científicos, técnicos y de otras clases destinadas a la recepción en general. Los que ya peinamos canas nos acordaremos que cuando en España no había 24 horas de televisión, sino que se cortaba por la noche y empezaba por la mañana, y por la tarde de 4 a 6 no había emisiones, se transmitía la carta de ajuste. ¿Para qué valía esa carta de ajuste? Para que el técnico de la tele, cuando le llamábamos porque se veía mal, viniera y tocase los controles necesarios de enfoque del tubo de rayos catódicos en blanco y negro o en color y nos permitiera al técnico ajustar la tele. Bien, eso cuando estábamos en tierra, en casa, que venía el técnico de fuera, pero en los barcos muchas veces había que ajustar el receptor de radio, el de onda corta. ¿Y cómo lo ajustabas si no tenías quien transmitiese? Pues gracias al servicio de frecuencias patrón y señales horarias, que te daba en unas frecuencias súper exactas transmitidas normalmente por los observatorios astronómicos, señales en 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz y 20 MHz. De tal manera que podías ajustar con toda precisión que te diese el instrumental que tenías a bordo, que normalmente era un destornillador, el dial del receptor. Eso cuando había un dial, porque cuando, vamos, un dial, el display, quiero decir. Perdona la llamada por teléfono. Entonces, estas estaciones transmitían una portadora o transmitían una serie de puntos y rayas mediante el sistema ONOVO,
por ejemplo, un sistema conocido y además aparece en los nomenclatores de estaciones costeras y servicios especiales de la UIT, de tal manera que te permitía... Bien, perdón, otra llamada telefónica. Como iba diciendo, mediante el sistema ONOGO y en frecuencias muy exactas, 5, 10, 15, 20, 25 MHz y algunas más que están en el nomenclator, transmitían las horas en forma de puntos y rayas y permitían con el destornillador ajustar los osciladores o las frecuencias intermedias o cuando teníamos los receptores con el sistema planetario mediante una cuerdecita, cordelito, y el display que era una barra metálica, poder ajustar las frecuencias para encontrar lo antes posible las estaciones transmisoras y poder recibirlas. Servicio de frecuencias patrón y señales horarias nos pasa exactamente lo mismo. En este momento lo que hay es el GPS o los satélites de órbita polar baja de navegación que nos da la hora exacta mediante patrones nucleares. Otro servicio es el de investigación espacial. El servicio de investigación espacial es un servicio de radiocomunicaciones que utiliza vehículos espaciales, es decir, por ejemplo, las sondas u otros objetos espaciales con fines de investigación científica o tecnológica. Y llegamos al servicio de radioaficionados, que no se llama radioaficionados, se llama servicio de aficionados. Es un servicio de radiocomunicación que tiene por objeto, sobre todo, la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos efectuados por aficionados, es decir, personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. Es decir, que el servicio de aficionados es para personas, estaciones individuales que tienen ganas de experimentar, ganas de aprender o simplemente ganas de hablar. Pero lo que es fundamental es que tiene que estar autorizado. El PMR 446 no necesita autorización, con lo cual no es un radioaficionado aquel que usa solo el PMR 446. Los 27 MHz, la banda ciudadana, no hace falta estar autorizado, los 40 canales, con lo cual le pasa exactamente lo mismo. Un CBista no es un radioaficionado. ¿Por qué? Porque tiene que tener autorización, les guste o no. ¿Vale? También tiene un sistema de satélites de aficionado para poder experimentar y hablar. Y nos llegamos al servicio de radioastronomía, que decíamos no es un servicio de radiocomunicaciones, porque la radioastronomía no recibe mensajes, pero sí hay que tenerlo en cuenta para poder autorizar las estaciones de recepción, las estaciones radioastronómicas, y autorizar las estaciones transmisoras o receptoras de otros servicios de tal manera que no se interfiera a la radioastronomía, porque el conocimiento de la ciencia es fundamental no tener interferencias y poder tener el mayor silencio del mundo. Servicio de seguridad es todo servicio de radiocomunicación que se explote de manera permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la salvaguardia de los bienes. Ahí podríamos decir que entran los servicios de socorro, pero es más bien lo que se refiere a enlaces de sensores y a comunicaciones entre personas que se dedican a la seguridad. Hay un servicio especial que no espacial, que son aquellos que no estén definidos en otro lugar del reglamento y destinados exclusivamente a satisfacer necesidades determinadas de interés general y no abierto a la correspondencia pública. Ya hablaremos algún día de qué es la correspondencia pública, que es aquella que cobra por poder usarse.
Muchas gracias por su atención. Falta aquí el gracias. Espero que les haya sido interesante entender las definiciones del reglamento de radiocomunicaciones. Hay muchísimas más. Muchas gracias por su suscripción. Si quieren seguir recibiendo vídeos de este canal, por sus me gusta. Les habló Carlos Mascareñas Pérez Íñigo y espero que nos sigan escuchando. Un abrazo y hasta la próxima. 7-3 a todos. Chao, chao.